El socialismo sucumbe ante el tiempo. En Venezuela la gente vive entre dos. Con mayor número de migrantes ecuatorianos. En el recurso agua. Donde ocurrió la explosión y el mayor... Dentro de la iglesia. Amigos, bienvenidos. Desde los años 40, los grupos indígenas en el Ecuador han encontrado en la organización una herramienta para luchar contra el abandono. Los índices de pobreza se duplican en las zonas rurales donde justamente se encuentra la mayor parte de las comunidades indígenas, exigiendo mejor educación, respeto a los derechos colectivos y la aceptación de un Estado plurinacional. Sin embargo, las manifestaciones de octubre develaron mayores demandas. ¿El movimiento indígena pretende gobernar el país? ¿Sus dirigentes se consideran capacitados para ello? Conozcamos las historias detrás de las protestas lideradas por este colectivo para intentar entender cuál es la causa indígena. Donde el indio solo servía como servidumbre y como un animal de carga. De la opresión en las haciendas y hoy también la vida republicana. Durante 500 años no hemos cansado, tenemos otros 500 años más para luchar, compañeros. Ha habido muchas enfrentaciones. Frente a eso, la reacción del pueblo indígena ha sumado con más de indignación, con más iras. Nuestras familias tendrán que salir con nuestros hijos. ¡Abajo, Samir! Nosotros estamos aquí pidiendo que baje el paquetazo económico. Inocencio Tucumbi salió de Yanaurco de Huija, que está en lo profundo de la montaña en la provincia de Cotopaxi, un 7 de octubre. El día en que los movimientos indígenas del Ecuador se levantaron para protestar en contra del gobierno. Le exigían que derogue el decreto 883 que había eliminado el subsidio a los combustibles extra y diésel, mostrando su precio real, hasta un 120% más de lo que se pagaba. En memoria de nuestros 4 compañeros que cayeron en esta lucha por la reivindicación de nuestros derechos. Inocencio fue líder en su comunidad durante varios años. Participó en otros levantamientos indígenas, pero este fue el último. Murió el miércoles 9 de octubre en medio de enfrentamientos con policías. Estaba ya por darse el toque de queda,
Entonces, en ese momento, antes de que diera el toque de queda, empezaron ya los señores policías a dispersar a la gente. Pero cuando nosotros seguíamos ahí firme, intentaron dispersarnos a todos y ahí es lo que le cae una bomba. Okay. ¿Y ustedes vieron cómo le cayó la bomba? Cayó en tanta cantidad, tanta cantidad de bombas que hubo. Ya perdimos el sentido en la totalidad. Perdimos ese sentido que ya no sabíamos ni dónde estábamos parados, ahogados, no teníamos ese sentido, reaccionamos luego. Por José Rodrigo Chaluisa, por Segundo Inocencio, por Marco Otto, por Raúl Chilpe y por otros hermanos, hermanas que sabemos que han sido asesinados en Ibarra, en Cayambe. La Defensoría del Pueblo ha determinado en 10 las personas fallecidas durante las manifestaciones de octubre. Según el reporte médico legal, la muerte de Inocencio se produjo por un golpe cráneoencefálico, pero no se puede establecer si fue por una caída o por acción de la fuerza pública. En este caso no se puede decir de mi parte, sabe que esto sucedió, porque había tanta cantidad de gente. Somos un barrio muy pequeño que donde estábamos una pequeña cantidad de gente, donde estábamos tranquilamente caminando hacia la Casa de la Cultura. Y cuando vemos en ese medio de la manifiesta, ya no pudimos encontrar. Entonces, cuando los médicos ya se detectaron, en este caso la muerte de mi padre, fue donde nos encontramos en el Eugenio Espejo. En Yanaurco se dedican a la agricultura. A la cría de cuyes, a la ganadería, y la comunidad se ha organizado para emprender una pausterizadora de quesos. Pero les falta un plan para distribuirlo y mejorar las ventas. El viaje desde Yanaurco a Quito toma no más de 3 horas. Sin embargo, el trayecto que hizo la comunidad fue de casi un día. El llamado no los tomó por sorpresa. Sabían que iban a salir a las calles a protestar, pero no era en esa fecha. Dentro de las comunidades indígenas de la Sierra y Amazonía ya había una convocatoria para salir a manifestarse el 14 de octubre. Se decidió el 23 de agosto de 2019 en Archidona, Anapo, donde se reunieron los dirigentes de las distintas organizaciones. Y se hizo una convocatoria, una valoración general. ¿Qué estaba pasando en los territorios indígenas? Y encontramos con 3 problemas fundamentales. Uno, el problema minero en todos los territorios. Aquí en Cotopaxi tenemos más de 100.000 hectáreas ya en procesos de exploración avanzada. Segundo tema, los problemas inmediatos. Bueno, ahora se ha dejado con tranquilidad el tema del problema de la leche, que tenemos esta compleja situación de que producimos leche, sacamos a vender, pero como los industriales sacan el suero y entramos en una competencia desleal con el suero. Y tercer tema, hemos dicho, no es posible que en el pleno siglo XXI no se apliquen los derechos colectivos. 21 derechos colectivos. Aquí dentro está justicia indígena, salud intercultural, educación intercultural, derecho al territorio, el tema de la soberanía alimentaria, total 21 derechos colectivos. Con estos 3 elementos habíamos dicho, vamos a hacer una jornada de lucha. Por eso estábamos todos organizados, a sumarnos al paro del transporte. Pero nunca nos imaginamos que al siguiente día el transporte negocia la subida de los pasajes y se retiran de la movilización. En los cuales se está decidiendo el futuro de la patria. Pero la emisión del decreto 883 adelantó la movilización. La convocatoria superó las expectativas de los propios dirigentes. Todos iban con la consigna ordenada desde sus líderes. Y ya conocemos en qué desembocó todo. Pero, ¿cómo se forjó esta causa por la que estas personas están dispuestas a dar la vida? La historia data las luchas indígenas desde los años 40.
En ese entonces exigían no ser explotados en las haciendas y acceso a las tierras. Al llegar al páramo, se palpa de inmediato las necesidades que tienen estas comunidades. Vías sin asfaltar, limitado acceso a la educación y todavía persiste la explotación laboral. Estos sin duda son factores que han catalizado su organización. Es lo que llaman la causa indígena. Pero para entenderlo, hay que revisar la historia. Los movimientos indígenas, llamados así ahora, o levantamientos, si quieren, en el Ecuador, no son nuevos, siempre han estado presentes en la vida del país, pero tal vez lo que empieza a marcar el proceso del movimiento con el Estado ecuatoriano, es a comienzos de la época del 40, en 1940, cuando surge en el año 44 la Federación Ecuatoriana de Indios, ¿no? Auspiciada por el Partido Comunista y el Partido Socialista Ecuatoriano. Los pueblos indígenas del país. Fue la época de Dolores Cacuango, de Jesús Gualivicí, dirigentes indígenas que empezaron con los levantamientos, pero de manera local, todavía no nacional en ese entonces. Y con ellos se fue conformando un movimiento de organización que terminó en la primera reforma agraria, es decir, la anhelada repartición de tierras, que no fue un buen trato para los indígenas. El grupo de terratenientes del país siempre fue un grupo muy fuerte. Y lo que hizo el Instituto Ecuatoriano de Reforma Agraria y Colonización en esa época, y era lo que hizo una gran mayoría de veces, fue comprar la tierra de las grandes haciendas, repartirlas y lotizarlas, ¿no? Pero los indígenas, en este caso, y esta es una de las reivindicaciones importantes, no lograron el acceso a tierras fértiles, ¿no? O sea, lograron el acceso a tierras marginales. ¡Viva el movimiento indígena, carajo! La lucha continuó una década más, hasta conseguir una segunda reforma agraria en 1973. De estos eventos surgió la Confederación de Nacionalidades Indígenas, CONAIE, en 1984. En las elecciones de la organización del 2017, eligieron a Jaime Vargas como su presidente hasta el 2020. Un indígena de la nacionalidad achuar de la provincia amazónica de Pastaza. Hijo del líder indígena Hilario Vargas, quien participó en las manifestaciones y paros históricos organizados por la CONAIE. Mi padre siempre soñó ver diferente y siempre dijo de que algún momento, no el hijo de él, sino algún hijo de los pueblos indígenas llegará a ser gobierno, y yo creo que hoy es el momento. Tendremos que caminar juntos. ¿Llegar al gobierno, a qué se refiere? ¿A la presidencia? Eso quiere decir de gobernar el territorio, porque el Ecuador es territorio de los pueblos indígenas, y yo creo que hay que construirla, y nos falta construir. Estamos en un Estado plurinacional en lo cual los gobiernos no han entendido el concepto de un verdadero Estado plurinacional. Una de las grandes victorias de la causa indígena fue que se incorpore en la Constitución del 2008 que el Ecuador es un Estado plurinacional. Es decir, la convivencia de varias nacionalidades dentro de un mismo Estado, lo que les permite ciertas demandas. Lo que también involucra el Estado plurinacional es el reconocimiento de parte del Estado ecuatoriano de las autonomías indígenas, ¿no? Ese es un tema muy importante para ellos. Y las autonomías indígenas suponen como 3 o 4 elementos importantes. Territorios colectivos propios, aplicación de una justicia propia, justicia indígena, elección de autoridades propias, sin olvidar que no es que están planteando otra nación, otro país, sino que ellos lo que quieren es convivir al interior del Estado ecuatoriano, y justamente con este argumento tan fuerte que les da la Declaración de Naciones Unidas sobre Pueblos Indígenas, que es el derecho a la autodeterminación. La CONAIE no es la única organización indígena del país. También están la FENOCIN, que es la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras. Su líder actual es Santos Villamar, aunque ha tenido otros rostros visibles de movilizaciones, como Mesías Tatamués, quien ahora es dirigente del Frente de Trabajadores, y Pedro de la Cruz, cercano al expresidente Correa y su partido político en el que ejerció varios cargos. También está la FEINE, la Federación de Indígenas Evangélicos. De ninguna manera, o sea,
solamente desaparecerá la educación. Su líder actual es Eustaquio Tuala. Estas dos organizaciones apoyaron abiertamente al expresidente Correa y participaban de las manifestaciones convocadas por él. No es que el movimiento indígena es de uno solo, orgánico. Hay divisiones, hay diferencias, por supuesto que sí. Y la posición, digamos, de las diferentes organizaciones indígenas nacionales ha variado de acuerdo a los gobiernos, ¿no? En el gobierno del expresidente Correa, la FENOCIN estuvo alineada al gobierno, ¿no? Muy claramente alineada, porque ellos no son partidarios de la tesis del Estado plurinacional, y son partidarios más bien de la tesis del Estado intercultural. La CONAIE también apoyó al gobierno del expresidente Correa. Estuvieron en momentos claves como en la aprobación de la Constitución del 2008 y la reelección a la presidencia en el 2009. Pero la aprobación de la Ley de Aguas en el 2010 fue la firma del divorcio con el gobierno y marcó las brechas internas del movimiento. En las movilizaciones de octubre, por un momento esas diferencias se disiparon para dar mayor fuerza a su protesta. Sin embargo, las divisiones volvieron a surgir en el camino. Hay mucha dirigencia que no quiere aceptar que hay infiltración, pero yo sí estoy segura que hubo infiltración y con una identificación clara. El correísmo está dolido. El correísmo no acepta todo lo que está pasando. Incluso el correísmo nunca iba a dejar instalar el juicio contra Correa, que se iba a dar el jueves de la movilización en la semana intermedia. Decir que hay infiltrados, hay bandas, no es cierto. Es el pueblo ecuatoriano que estaba indignado. Yo sí le quiero decir así clarito. ¿Qué responsabilidades toma de eso, de todo lo que ocurrió en esos 11 días? No hay responsabilidad alguna. Yo creo que el presidente y el Estado, especialmente el presidente, tiene que analizar sobre el caso, ¿no? Es la única forma, ¿no? El pueblo ya no puede seguir aguantando, soportando, ¿no?, de malas decisiones de un gobierno. Cada organización responde por sus propias acciones. Nosotros respondemos por FENOCIN. A veces ya responden cada dirigente a la agenda programática institucional, pero a veces no hay esa fortaleza de hacer un solo frente, ¿no? Nosotros hemos venido llamando a ese diálogo, a hacer un solo frente para juntos luchar por una propuesta común de país, pero a veces los intereses más bien de agendas de cada organización no han permitido eso. Pero sin embargo nosotros seguimos abiertos a esa posibilidad de hacer un solo frente y podamos juntos luchar por lo que el país quiere. Aunque los dirigentes no se ponen de acuerdo si hubo o no infiltrados, quiénes eran y a quiénes estaban respondiendo todos aquellos que usaron la violencia para manifestarse contra una tesis que cambió con los días de la protesta. El rostro visible de quien lideraba las manifestaciones fue Jaime Vargas, quien está en la mesa de negociación para lograr un nuevo decreto para los subsidios de los combustibles, aunque las expectativas del presidente de la CONAIE son otras. En este momento adelante, está este momento el coronel de policía está siendo interrogado por parte de los dirigentes de la... ¡Sean humanos, compañeros! ¡Esto es pueblo, carajo! ¡No sean cínicos! Usted está ahora en esta mesa de diálogo con todos los movimientos y representando todos los movimientos indígenas. Es decir, que todo lo que pase ahora en temas de política económica también va a ser responsabilidad de la organización. ¿Ustedes van a tomar responsabilidad de lo que le pase económicamente al país? Cada uno de los 11 días que duraron las manifestaciones fueron violentos.
Galápagos. El movimiento indígena no aceptó las propuestas de diálogo que hizo el gobierno desde el primer día de la protesta. Era una decisión prepotente. O sea, se sientan conmigo y si no, no bajamos. Simplemente bajaba y no nos íbamos. No necesitabas ni siquiera dialogar. ¿Por qué nosotros no tenemos confianza en este gobierno? 2 años. Usted mismo ha sido, ¿no es cierto? 2 años hemos sentado a dialogar. Educación bilingüe, tema minero, tema leche, tema tal cosa. No se ha tenido resuelto. O sea, después de todo 2 años, ¿usted cree que vamos a tener confianza en nuevamente establecer en una mesa de diálogo para que nuevamente desmovilicen? El viernes 11 de octubre, en el 9º día del paro, circuló en redes sociales esta fotografía de Salvador Quispe, quien era parte de la comisión política de la CONAIE para negociar un acuerdo con el gobierno. Junto a él estaba el representante de las Naciones Unidas. Quispe sostiene una carta con sellos de la CONAIE, donde aceptaban ir al diálogo con el gobierno. Una luz en medio del caos. Sin embargo, minutos después, la CONAIE publicó este tuit, donde decía que el documento era falso. Y todo volvía al inicio. El día 10 de las protestas fue el peor de todos. La violencia se extendió en los barrios capitalinos. Aquí en Cotocollao, en el parque, están quemando las llantas los manifestantes. En este momento, frente al bosque, en la Edmundo Carvajal y Occidental. ¿Cómo se infiltran los comités de defensa de la revolución? ¿Creen ustedes que el movimiento indígena estaría capaz de tomar todas las partes periféricas de Quito? Yo no me imagino los compañeros indígenas yendo hacia la avenida La Prensa, al antiguo aeropuerto. En el antiguo aeropuerto hubo desmanes, en toda la avenida La Prensa, hasta el condado. ¿Creen ustedes que en el condado iba a ir el movimiento indígena a hacer los desmanes? No, nosotros siempre llegamos a la capital y nuestro centro de encuentro es el Arbolito. La Contraloría fue incendiada. El canal de televisión Teleamazonas también fue atacado por manifestantes con 25 personas que estaban trabajando al interior. Pero entonces a usted le está costando aceptar que realmente el movimiento indígena está dividido. A mí me cuesta pensar que hay indígenas que siguen el juego de correr. Al terminar el día, el cacerolazo en la capital fue un estruendo para las partes que no daban solución a un conflicto que se había desbordado. Y se anunció el anhelado diálogo. Todos los ojos están dirigidos hacia el Ecuador. La CONAIE aceptó sentarse a hablar sin que se haya derogado el decreto 883. Tenemos un acuerdo. Como resultado del diálogo, se establece un nuevo decreto que deja sin efecto el decreto 883, para lo cual se instala una comisión que elaborará este nuevo decreto, integrada por las organizaciones del movimiento indígena, participantes en este diálogo, y el gobierno nacional, con la mediación de las Naciones Unidas y la Conferencia Episcopal Ecuatoriana y con la veeduría de las otras funciones del Estado. Con este acuerdo se terminan las movilizaciones y medidas de hecho en todo el Ecuador y nos comprometemos de manera conjunta a restablecer la paz en el país. ¿Por qué tardó tanto en aceptar el diálogo con el gobierno con la intermediación de la ONU? Nunca aceptamos el diálogo nosotros. Pero analizamos. Usted sabe que la CONAIE tiene una estructura importante. Aquí no hay un gerente que toma decisiones. Aquí no hay un gobierno que toma decisiones solito. Aquí hay una estructura orgánica, ¿no? Entonces teníamos que convocar a nuestros dirigentes, a todos los dirigentes de los pueblos y nacionalidades, a todos los sectores sociales. Dijimos, a ver, ¿qué hacemos? Por estos hechos, hay 11 personas del movimiento indígena que están siendo procesadas según la CONAIE.
Entre esas, la dirigente del movimiento indígena de Chimborazo, Carmen Tiupul. Ella participó en la toma de la gobernación de esa provincia, por lo que está siendo procesada por el delito de paralización de servicio público. Si tenemos que asumir la responsabilidad, lo asumimos, porque somos dirigentes y porque estuvimos desde el inicio de la convocatoria y porque estuvimos en los territorios llamando a la movilización. ¿Y qué responsabilidad asume usted? La responsabilidad hoy es decir que los compañeros que sí estuvimos al interior de la gobernación, que sí estuvieran al exterior de la gobernación, si eso se nos cataloga como un delito de haber paralizado un servicio público, pues lo asumimos, quizá en la medida de ¿qué? En la medida de que no se está dimensionando el real derecho al pueblo en resistencia, porque nosotros hemos dicho que no queríamos nosotros ni sacar nada de la gobernación y mucho menos, como se ha manifestado en muchos medios de comunicación lastimosamente, que sí al exterior decían, no, es que ahí están negociando la gobernación, los indígenas quieren poner a un gobernador o gobernadora, que por eso están al interior. Eso es falso. Era la presión y ese acompañamiento que se deseaba hacer a nuestros compañeros que estaban siendo asesinados en Quito. Decimos, no es justo, pues. Sentamos a dialogar sobre un problema concreto del Ecuador y nosotros sentados con presos en la cárcel, con compañeros heridos, no hay ninguna responsabilidad del Estado, más bien el Estado sale a culpar diciendo que culpándonos a los dirigentes con juicio. No hay condiciones para dialogar. Ese es uno de los obstáculos del diálogo. Pero tal vez el principal problema son las visiones distintas sobre lo que se quiere conseguir de este. Para el gobierno es redactar un nuevo decreto sobre los subsidios de los combustibles. La CONAIE tiene otras expectativas. Hoy no estamos revisando el decreto 883. Pero se está revisando otro decreto. Estamos revisando el decreto. Pero aquí lo que se está haciendo es dialogando Estamos por un nuevo decreto. debatiendo el modelo económico del país. No estamos revisando el decreto 883. Pero el gobierno nos quiere decir, vea, solamente analicemos los subsidios. No es a ese nivel. No. Estos indios del páramo, estos indios de la selva, queremos demostrar de que sí es posible debatir la política económica en el país para poder mirar más allá de eso. No podemos cumplir y estamos también diciendo, a ver, señor ministro, necesitamos los acuerdos. ¿Bajo qué término están los acuerdos con Fondo Monetario Internacional? Usted está ahora en esta mesa de diálogo con todos los movimientos y representando todos los movimientos indígenas. ¿Se van a hacer responsables de lo que le pase a la política económica del país? Nosotros no queremos ser responsables de lo que pase. Queremos ser garantes del cambio. Queremos responder las verdaderas realidades del país, ¿no? Dar propuestas, ¿no? Y el gobierno tiene que tomar decisiones. Jaime Vargas, al igual que su padre, ha confrontado abiertamente a los gobiernos y sus planes extractivistas en los territorios amazónicos. Sin embargo, la exigencia de que no se elimine el subsidio a los combustibles va en contra de esas propias exigencias de cuidar el ambiente. Las primeras medidas que piden los científicos que estudian el cambio climático es que los gobiernos transparenten el valor de los combustibles, eliminar subsidios para plantear la necesidad de generar energías alternativas. ¿Usted se está dando cuenta que está condenando también esta sociedad al extractivismo todavía? Es decir, a que la gente no tome conciencia de cuánto cuesta el combustible realmente y que siga utilizándolo, porque realmente no vamos a utilizar otras alternativas para movilizarnos porque tenemos la facilidad de un combustible barato. Tiene que eliminarse eso. ¿Eliminarse qué cosa? Y ya tenemos que empezar a utilizar, si es posible, solo bicicletas, ¿no? Solo autos eléctricos, si es posible. Si es muy barato. Si usted me dice que está dispuesto a pagar $5 el galón, estaríamos dispuestos. Por eso estamos consultando. No vayamos a los extremos. Por eso estamos diciendo. Tampoco es el $5 el galón. Estoy poniendo un ejemplo. Si la gente de la ciudad, la hotelería, los industriales, las empresas diríamos, si dijeran, vea, estamos dispuestos a pagar unos 3 o 4 o $5 el gas. ¡Qué bien! Pero, en cambio, los pueblos indígenas, los más empobrecidos, no pagan, ¿verdad? Entonces hay que buscar el mecanismo. Desde 1995, la CONAIE se convirtió en un actor político con la creación de su propio partido, Pachacutic.
Desde entonces ha participado en 5 elecciones presidenciales, solos y en alianzas. La única vez que han logrado ganar fue en conjunto con el partido Sociedad Patriótica, donde ganó Lucio Gutiérrez, a quien apoyaron en el golpe de Estado contra Yamil Maguad. En aquel triunvirato también participó el entonces presidente de la CONAIE, Antonio Vargas. Han tenido representación en el Congreso y Asamblea con menos del 10% de legisladores. En la actual Asamblea, la representación de Pachakutik es inferior al 3% del total del Pleno. Tienen 4 asambleístas. CONAIE es Pachakutik, Pachakutik es CONAIE. Eso es lo que hay que entenderlo. ¿Ve a un presidente indígena gobernando el Ecuador? Yo creo que hay que soñarlo. No, todavía estamos en análisis, ¿no? El movimiento indígena tomará decisiones, ¿no? Usted sabe que tenemos nuestro movimiento político, ¿no? Y estamos pensando a ese nivel. No estamos en un momento político, ¿no? Sino, nos han dicho las organizaciones, vea ese momento, lo único que estamos diciendo es que tenemos que empezar a trabajar por la unidad. ¿Le interesaría a usted candidatizarse a la presidencia del Ecuador? Nunca he pensado. Pero si el pueblo dice, estamos dispuestos. En este momento yo creo que no se puede endosar una lucha social que ha levantado el Ecuador para convertir en una plataforma electoral. Yo prefiero de este tema no hablar, al menos en estas condiciones de lucha que está enfrentando el Ecuador. La CONAIE es político. En su momento la CONAIE era apolítico hasta 1990. Entonces nadie puede decir no político. Y es más, hoy afloró más lo político. De seguro de los que hoy protagonizaron estas movilizaciones van a ser políticos. Entonces no hay que tener miedo de la política. Lo que hay que tener miedo es de entrar a jugar el mismo rol de los políticos de los 200 años. Si es que esta ley se aprobaba y el día viernes seguramente entraba en vigencia. Han pasado 50 años desde que los pueblos y nacionalidades indígenas se han organizado para exigir derechos. Desde 1990 han recurrido a 8 manifestaciones y la toma de Quito para ser escuchados. Verlos nuevamente en las calles es un indicador que la lucha no ha conseguido los objetivos y que los gobiernos no han cumplido en sus compromisos. Si el gobierno, la gente que va a estar en el poder, no considera de forma seria, sistemática, que en el país hay diferencias de muchos, y hay diversidades, ¿no? Yo no solamente me refiero al tema étnico y racial, pero fíjese que hay muchas diferencias y diversidades. Entonces, si no aprendemos a vivir entre diversos, va a ser difícil la convivencia en el país. Y esa diversidad supone aceptarle al otro como es, ¿no? De alguna manera, y bajar un poco este enfrentamiento que a veces se vuelve violento, como vimos últimamente, porque todos creo que tenemos el derecho de acceder a los derechos básicos, ¿no? Educación, salud, un empleo digno, etc. Pero también tenemos derecho a que se respeten nuestras diferencias. Tiempo después del paro, ¿qué otras lecciones nos dejaron los 11 días de manifestaciones? Solo el tiempo y las acciones dejarán ver si en Ecuador la violencia es el camino para hablar y ser escuchado.